Bueno amigos, estamos con la segunda parte de esta muy buena entrevista con el representante de 12 pares acá en Chile, el estimado Rodrigo Jiménez, y Juan va a seguir con su pregunta. Bueno, yo con esta pregunta me voy a tirar un piscinazo, no sé si están bien mis fuentes, tal vez, si está mal, tengo otra pregunta. Usted, aparte de 12 pares, hasta donde tengo entendido, ¿conoce de Barau Subbo? Yo he estado practicándolo de manera autodidacta y desde la perspectiva que tengo yo, sí, me confesé. Me parece interesante y tiene ciertas cosas que encuentro que... Mira, yo al menos, como lo entendí yo y como lo aprendí yo. Si nos puede contar un poquito en qué consiste y claro, su experiencia, cómo lo complementa usted con su esgrima y qué nos puede contar de eso. Mira, a ver, directamente para Subbo no, pero estuve en algún momento estudiando y viendo, revisando material. Desde la perspectiva mía, mira, fíjate que yo creo que puede tener un cierto grado de aplicación, pero como todo con el tema, en este caso, del arma blanca, viéndolo desde ese punto, es complejo, porque es el escenario más aciago. ¿Te fijas? Entonces, es una forma de verlo. Yo lo vendí, al menos desde la configuración que tiene 12 pares con el estilo daga, es que entre no saber nada, no tener herramientas en una situación así, a tener algo, un instrumento, una práctica, un acercamiento, la ganancia es aumentar el número de opciones. Claro, estamos hablando de mano vacía contra cuchillo. Mano vacía contra cuchillo, o si se presenta la posibilidad que tú tienes un bastón. Una vez esto se lo preguntaron a más de uno que conozco yo y le dijeron, oye, ¿qué prefieres tú, tener el cuchillo o tener el palo? Claro. Él respondió, cuchillo. Yo digo, bastón. Sí. Yo también, distancia. Bastón, sí. A distancia. Porque por lo menos la persona, claro, es un ataque determinante con una daga, pero tiene que pasar primero dos zonas. La zona de ingresar, o sea, ingresar a la zona, y después retirarse con un instrumento que de distancia larga, ¿te fijas tú? Sí. Entonces tienes que pasar dos veces por la zona de peligro en el fondo. ¿Te fijas? Yo lo entendí a través, porque mi maestro es más longilíneo, ¿te fijas tú? Entonces le acomoda mucho los estilos de larga mano. Es complejo, porque tienes que ingresar primero a la zona donde tú puedes conectar y luego salir. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo complejo de cuando te... Pero, pero eso no significa que un practicante longilíneo sea imbatible, o sea, recuerda, es todo cómo lo maneja. En el fondo, nada bueno, nada malo, nada es correcto ni incorrecto en el arte marcial, en términos de combate, porque es lo que sirve y lo que no sirve en el fondo. Exacto. Sí, y en un determinado momento. Con otro, ¿no? Hasta con los alumnos pasa. De repente con el alumno te resulta la técnica que está bien bonita, que uno siempre está buscando eso, porque la tendencia en el ser humano es eso, ¿te fijas? ¿Te fijas? Porque produce placer, ¿te fijas? Y eso genera estructura en el cerebro y engrama, entonces hay activación de patrones motores que producen placer, si eso es lo más entretenido de la actividad física, ¿no? ¿Te fijas? Y en este caso, al menos como te dicen, cómo complementarlos, yo creo que teniendo siempre la perspectiva de que es el último escenario, y que hay escenarios importantes, por ejemplo, la lucha de defensa personal. Te estoy hablando de un conflicto externo en la calle, que es diferente a todo, y mucho más determinante que UFC o vale todo. Es un combate, o sea, es un pugilato, es una riña, es una escaramuza, una batalla, donde no hay reglas. ¿Se fija? Entonces los instrumentos que tú tienes que manejar ahí son otros. Pues claro, porque tú dices, tu objetivo es pelear, ya bueno, métete una academia y practica para pelear. Pero, o tu objetivo de conocer arte marcial es un poquito más profundo, que se sale de lo pedestre y es buscar que te dé un equilibrio, que en el fondo igual la experiencia del colectivo que te llega es que un arte asiático o del sudeste asiático
te llevas a una búsqueda de cierta, ¿cómo se llama? Interacción interna, espiritual, de crecimiento personal, ¿te fijas? Cierto. Sí. Y es contrario. Entonces, Mm. y es compatible. Sí, yo creo que hay un tema con las artes marciales filipinas que las personas que a lo mejor no la conocen en su totalidad, o a lo mejor no han entrenado un programa largo de las artes marciales, porque los programas de artes marciales filipinas son súper largos. Entonces, de hecho, la gente, cuando está con un bastón, por ejemplo, esa tiene que pasar hacia larga, media, corta, dos bastones, larga, media, corta, una daga así, entonces es bastante largo. Entonces, a mí lo que me llama la atención, o sea, lo que siempre me llamó la atención en arte marcial filipina, es que se puede adaptar a la necesidad del entorno. De hecho, eso yo creo que tiene mucho de poder asimilar lo que nosotros podemos tener, similar a lo que nosotros entrenamos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por ejemplo, no sé, por el bastón, yo he hecho el seminario de adaptación de armas. Por ejemplo, no sé, por el bastón, ustedes se acuerdan del mercurio, yo el mercurio ustedes lo enrollan, ¿no? Un poquitito y el Claro, bastón. el taller Bien, pero se pega, pero Oye, ¿ah? claro, y el golpe, Claro. y el golpe cortito incluso. Exacto. Entonces, claro, ¿qué crees tú? ¿Crees tú que, por ejemplo, yo siempre digo, ustedes cuando tienen un arte marcial eficaz, el arte marcial tiene que servir en un ascensor, en un lugar abierto, en el suelo o en todos lados? ¿Qué piensas tú? Don't get hit. Sí. Ramón Rubio me lo decía así, no se deje golpear. Entonces, en el fondo, si tú me lo preguntas, ¿qué manejas? Son todas las instancias, ¿cierto? ¿O no? Vamos por ese lado porque en el fondo tienes que aumentar el número de opciones, pero una forma didáctica de hacerla, porque no todas las personas pueden conceptualizar las artes marciales porque es algo duro. Recuerde que esto está relacionado con la lucha. En el momento te golpea, te refiega, tenés que sentir cómo huele el otro oponente, tu compañero te repasa, te fijas, de repente te lesionan. Entonces, todo ese proceso es un proceso catártico también para el ser humano porque te produce por un lado crecimiento, entonces sí, tiene que ser complejo, pero tienes que ir viendo y dilucidando con qué propósito, porque si el propósito deportivo es claro. Por ejemplo, en el caso de WEGAF, de los mundiales de la organización deportivo, con un bloque de normativa, está claro, te fijas, hay instancias como se combate, con qué, te fijas, pero cuando tú lo llevas a otro estado como de preparación física, yo todavía tengo, por ejemplo, alumnas online, con lo cual yo las artes marciales las llevo a un tema más fit, ¿te fijas? Más fitness, sí. Más fit, ¿cierto? Sí, sí. Pero tiene el trasfondo defensivo, pero no directamente, porque es un acercamiento. Claro. Porque posiblemente, o sea, porque tengo que ver si la persona está interesada realmente en aprender a defenderse, porque es muy personal. Pues. ¿Usted quería aprender a manejar? No, y cuando tú dices, por ejemplo, a mí me pasa eso. Yo digo, bueno, las personas nuevas, por ejemplo, cuando estén interesados en combatir, simple eso. Ahí levantan la mano, porque tirarlo así como a la miren, en los 80 nosotros, por los lados de lo que hago yo, en los 80 pasó que, no sé si tú conoces a Paul Bunak. Correcto. Paul Bunak, bueno, Paul Bunak, hay un tema ahí con Paul Bunak que decía que mezclaba todo y que con Juan lo vimos con otro entrevistado. Paul Bunak, cuando llegaba a los 80, llegaban sus alumnos, Paul Bunak lo hacía Pedro en las primeras clases, entonces se iban. Entonces, Paul Bunak después no se dio cuenta que efectivamente a lo mejor el pensar que el arte marcial tiene que ser totalmente fuerte en su totalidad estaba errado, porque claro, dependiendo de la necesidad de la persona, porque a lo mejor no todos se iban al enfrentamiento en sí. Claro. Sí. Yo tuve que experimentar en muchos aspectos, fíjate que estuve incluso en colegios con integración, con el programa de integración. Ya. Entonces me tocaban niños con síndrome limítrofe, con espectro autista, hay niños que estaban con temas de control de la ira, tuve con personas también parapléjicas, entonces lo que te entrega eso es impagable, una experiencia.
A mí me parece llamativa la visión que tiene usted de las artes marciales filipinas, insisto, no lo había visto en otra persona que se dedique a las artes marciales filipinas netamente. En el tema que usted ha expresado desde haber empezado con su pareja y que también era un tema familiar, supongo que ahí la cuchara de palo toma otro sentido totalmente distinto. La escoba, Pero, la escoba. la escoba ya no, El ratán muy complejo. ya no es tan inofensiva, ya no se ve ahí tan... pero usted, cuando me da la impresión de que su búsqueda, el combate es un combate finalmente, más allá de lo que uno diga, de que la cosa está complicada y todo, tal vez no estamos en Filipinas en el 45, no es que uno vaya a salir y tenga que batirse a duelo, por lo tanto hay tiempo y hay una expectativa de vida que nos permite un desarrollo a través del combate que es diferente, que es un desarrollo, como ha mencionado usted, se puede decir espiritual. ¿Usted lo ve como aplica las normas del combate a su vida o simplemente a través de la expresión del arte siente la conexión con algo más espiritual? Honestamente, no te voy a responder así. Yo creo que, sino la mayoría, muchos de los practicantes de artes marciales, artistas marciales, se han dedicado, pero llegaron producto del bullying. Sí. Bullying existe en todos los colegios y en todas las épocas, y eso es una realidad que se soslaya, es un secreto a voces, no sé. Y el bullying, yo en el fondo, por un tema, yo empecé la básica en el colegio, la escuela de mate de Puente Alto, y el tema es en un colegio grande donde habían 40 cabros, 6 horas en la mañana, imagínate, con distintas realidades. Sí. Una cosa así, yo no vi en esa época, a pesar de mi observación, niños con tanto problema como ahora. Entre paréntesis, niños con tanto problema de este tipo. Sí. Yo creo que ahora el problema un poco es que la gente ya no enfrenta los problemas, pues, y más bien se ha victimizado a los niños más que ayudarlos a solucionarlos. Esa es mi visión, ya que abrimos el paréntesis, tiro ahí también. Pero fíjate que lo hemos transformado en víctimas más que en que comprendan que son lo que diga la gente está bien, pero uno no tiene que ser víctima. Exactamente, y esta es la realidad que estamos viviendo en esta cuestión sanitaria. Todos muchas personas les conviene estar enfermos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Hay muchas personas que se sienten enfermas. Hay muchas personas que tienen la cultura de hablar de la enfermedad en su familia. Sí. Yo creo del victimizarse, pero sí, no me prendan para allá. No, Juan, vamos a tocar nervios. No te voy a prender, Juan, pero yo creo que más que la enfermedad del COVID, lo que ha enfermado más a la gente es el tenernos encerrados a todos por algo que quizás a lo mejor... Y el miedo, claro, si la gente le gusta. Y a la gente le gusta, si la gente tiene un problema grave. Mira, el caso mío. Fíjate que yo cuando crío, qué sé yo, 10, 11, me habla acá. Pero fíjate que me agarré gripe donde yo llegué a alucinar, porque, o sea, con 40 grados. Ahora eso causaría quizá una alarma tan tremenda que me internen en la UCI y me entuben. La situación que esa época, en ese año atrás. Y de paseíta uno perdía el olfato, perdía el gusto, uno comía, no sentía nada. Por días, y ahora ya es claro. Pero no nos desviemos mejor. No, desviar para allá, pero sabes que nos afectó muy mal el internet. Oye, ¿sabes que nos afectó? Nos van a cerrar de YouTube. Sí, mejor, claro. Y te digo, antaño, fíjate que en la práctica, cuando yo partí más cabrito, como te digo, preadolescente, los 12, finales de los 70, 78, ahí ha llegado recién Fiebre de Sábado por la noche, con John Travolta. Ya en esa época, fíjate que también era eso, usaba practicar artes marciales en la calle y de hecho practicar pataditas, practicar sumaguachi, no sé, o una patada con giro, qué sé yo. Era un tema medio complejo y había cierto temor porque las circunstancias
circunstancias que estaban en ese momento eran bien complicadas como país. Y fíjate que ahora en esta época, pudiendo en un momento falsamente sentir que era un tema superado, tenemos esto. Sí. Que el reducente nos afectó porque realmente nos dimos cuenta en todo este proceso, la gente que ya tenemos un año, que realmente lo que te cura realmente eres tú. O sea, y en el fondo Hipócrates se lo dijo a los doctores. Entonces, no olviden, señores, que nosotros solamente ayudamos porque el que sana el organismo es el organismo. Y en cambio la información que tenemos, a diferencia del practicante de arte marcial que tú lo ves en la cultura, de la información que nos llegó, era un camino a través de repente de privación, práctica en estados extremos de mucho frío, de mucho calor, con deshidratación, mal comido, en ayunas, a veces herido. Y eso, fíjate que en vez de matar a las personas o matarlas, las fortaleció. Sí. Y Sí. entonces, si tú, mira, desde 2 puntos cortitos por ver el tema, de verlo así como un ser humano a través de la perspectiva que yo lo veo, o sea, en la experiencia. Me parece que la evolución a la especie humana le da como 340.000 años. En 340.000 años, ¿cuánto es nuestro bagaje como especie en el currículum de enfermedades a las cuales fuimos en ese lapso de tiempo abatidos, atacados por enfermedades impensadas? Si llegamos hasta ese punto, ¿qué significa? Que prevalecemos bajo todas las circunstancias. Sí. Si tú lo ves desde un lado teológico, va a aprender, Juan, va a aprender. En 1000 años también. ¿En qué pasa en 1000 años? En 1000 años pasan muchas cosas. Entonces, como especie, ya, esa es la perspectiva, yo la veo así, desde el punto de vista más ontológico y también filosófico, como artista marcial, con respecto a la habilidad. Sí. No puedes creerlo todo, tienes que cuestionar. No, sí, y una cosa, yo creo, como dignidad de persona, yo prefiero morir libre que estar cagado mío y encerrado. Claro. Para hacerlo corto. Y bueno, no quisiera. Yo lo entiendo porque fíjate que estos sentimientos los estamos viviendo. Creo que perdón que lo interrumpa, pero creo que muchos aquí se llamaban guerreros y mostraron el hacha y se fueron a guardar callados. Mira, a la larga, en el fondo, bueno, porque a uno también le toca, quizá, ¿qué instancia de la vida, bajo qué presiones puede ser que se tomen decisiones así? Porque en el fondo es verdad, ¿quién lleva mi grupo? Entonces, quizá, pero es complejo porque ahí te das cuenta que tú no te puedes hacer todas las expectativas con las personas. Exacto. Porque a ninguno nos da. No nos da como papá, no nos da como hijo, no nos da como hermano, porque somos finitos. Entonces, esa cuestión uno tiene que plantearse, porque fíjate, ¿contra qué tenía miedo yo cuando me hacían bullying? Contra mí, a la reacción que tenía, a los sentimientos que vivía, al impacto que me causaba esta persona que me agredía, que puede ser un cabro más grande que yo, un adolescente. Y eso mismo, después fíjate que genera una impronta en el alma, que es básicamente un estrés postraumático. Y eso tú lo puedes llevar cargando con años. A mí me pasó. Y yo creo que así como a mí le pasó a un montón, hombres y mujeres, quién sabe en qué circunstancias más extremas. A mí quizás yo la saqué barata. Entonces tuve que también darme cuenta que la solución no era completamente la violencia como respuesta ante una agresión, ante un bullying que era escolar, pero violento. Porque había cabezas rotas, narices rotas, ojos morados, y éramos cabros chicos. Entonces había una gran violencia donde nos podíamos lesionar. No había conocimiento, no había una... Y recuerda que la cultura en esa época, pues digo, soy mayor, era más críptica, más secretista. Yo me crié bajo una cultura así. Entonces, y todo era secreto, y puede ser a causa de las circunstancias que vivía el país. Y como que mejor no decir nada. Déjalo ahí. Sí. Claro, pero y ahí tú tienes que ver hasta qué punto lo puedes permitir que no te traicione a ti las expectativas que tú tienes, porque en el fondo lo que tú puedes sentir, lo que te resta de vida es tener autorrespeto. O sea, ¿qué experiencia, cómo viví esa experiencia con esa persona? ¿Fui un patán? ¿No lo fui? ¿Te fijas? Para tener un crecimiento, para que la cuestión tenga, a pesar de que no hay un compromiso, porque la filosofía es así, no hay un compromiso ético. No necesariamente las cosas las miras desde un contexto moral. ¿Te fijas? Y este tema que estamos viviendo ahora contingente, que está todo ligado, porque en el fondo esto, si nosotros tenemos una perspectiva como ser humano de que el tiempo es lineal,
¿qué sabemos cómo es el tiempo? En el fondo no podemos saberlo. Pero fíjate que esta cosa nos afecta, y a mí, como estuve dentro de este periodo, por la edad que me tocó vivir, tantos cambios tecnológicos y sociales, y fíjate que te vas dando cuenta y donde tú vas comprendiendo que lo que tú te pintaste era un tema tuyo y fue la perspectiva que tú tuviste, y en el fondo es como el combate físico con una otra persona. ¿Qué perspectiva tú y qué es lo que está tú, tus emociones, qué tienen tus entrañas en ese momento? Excelente el paralelismo ahí de la perspectiva y la posición. Bueno, básicamente posición, ángulo. Claro. Sí, sí. ¿Te fijas? Y además también te impulsa. Ahora, yo lo llevo al arte marcial. ¿Te fijas? Yo lo voy a elaborar de repente. Perdónenme, lo voy a elaborar. Yo lo encuentro mucho. Es que está tan ligado al desarrollo tuyo, almático, espiritual, como ser humano, como ente, como alguien que también tiene un juicio. Porque estás nadando en esas dos aguas. O sea, por un lado, tratas de no tener siempre una fijación moral por algo, pero también la necesitas ante una situación. Porque eres un observador, sujeto a muchos cambios, a muchos golpes, a muchos impactos, te fijas, desde todo tipo, presiones, te fijas. Entonces, fíjate que realmente ahí te das cuenta que como especie, como una civilización, somos fuertes, dentro de toda nuestra flaqueza, ¿eh? O sea, el poder en nuestra debilidad se perfecciona, como hay una frase así, ¿te fijas? Entonces, fíjate que de toda esta agresión que hay, incluso mental, el ser humano siempre tiende a pensar las cosas con sentido común. Lo que pasa es que se puede hacer en leso. ¿Te fijas? Entonces, si yo lo paso si yo lo llevo al combate, ¿qué es lo que revela el combate de ti? ¿Por qué yo llegué a eso? ¿Por qué realmente en un momento dado tengo que pensar en patear salvajemente el temporal de una persona, patearlo con la tibia? Quizás, no sé, o causar otra lesión. ¿Te fijas? En aras de la autodefensa, así lo justifica uno. ¿Te fijas? Pero también hay otros factores internos. Y ese es el tema, ¿te fijas? Ahora, ¿por qué te digo eso? Pero, un segundito, porque resulta que también tú ves ángulos, tú aprendes el formato, por ejemplo, de los desplazamientos de esgrima, el paso de triángulo invertido, ya, y esa es la academia, pero después tú tienes que incursionar los grados, los ángulos, el posicionamiento, la convección de tu columna, te fijas, que ya eso te lo da el oficio. Y eso es hacerlo. Es verdad, de hecho, el eslogan de mi escuela es vive la experiencia. O sea, no hay más, claro. Vive la experiencia. Es verdad, sí. Sí, porque nadie te lo puede contar, si la idea es vivirlo uno. Claro. Y fíjate que este arte te das cuenta que al menos este arte se complementa con muchos sistemas. No... Sí, a eso quería preguntar. Te quería preguntar, Rodrigo, porque siempre, para la gente que no sabe, uno no sabe, pero para la gente que no sabe, que uno dice 12 pares multiestilos. Porque, por ejemplo, hay muchos estilos, por ejemplo, donde tienen mucha proyección. De hecho, me parece que una vez que vi una persona que hacía 12 pares y hacía escrido, que es esquema con aikido. Entonces, cuéntanos un poquitito, ¿por qué ese multiestilo? Yo pensaba lo mismo, pero una vez yo le escuché al maestro filipino, a Ramón, que el maestro Cacoy, cuando fue concibiendo, entendiendo desde el concepto del origen, que escribo no era escriba más... ¿No? Que en el fondo él quería decir escriba 12 pares. Claro, recuerda que tiene una asociación también el maestro Cacoy. Recuerda que hay una división. Sí. El tío con el sobrino, entonces queda 12 pares con la asociación y da otra inversión. Que bueno, porque ahí te das cuenta de la amplitud que te permite. Y fíjate que si tú lo ves a la sazón de los años con madurez, qué bueno que tuvo eso el arte marcial filipino, porque eso permitió que creciera. De hecho, ahora, mira, con esta cuestión se hizo, dice hasta el importe de traer elementos que son tan simples, por ejemplo, y para mí me fascinan mucho las armas filipinas, son muy interesantes, son bonitas, son floridas, los bastones, los palitos, el tipo de ratán, es tan bonito todo y minimalista que me encanta porque lo hace ser muy noble. Y como yo lo he escuchado al maestro Carlos Hidalgo, que yo lo encuentro que sí, que eso lo revela mucho, que es tan noble el arte en sí, que tú necesitas un palo y tú, nada más.
Ahí está. Eso es todo. Ese es todo el equipamiento. Lo que pasa que en este tiempo, en las artes marciales filipinas, se tienen que enfocar a lo que, principalmente, si lo enfocamos, o sea, por sí solo tiene que tener elemento personal, porque es un arte marcial de guerra. Entonces, Claro. ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender, los que hacemos artes marciales filipinas, y enseñamos a adaptar principalmente lo que podemos tener a la mano, que puede, pues, por general puede ser lo que se parece a un bastón, porque no podemos fantasear mucho a los alumnos de que no, que tienes que usar un Kris, un Campilat, un Golok, que son espadas que no vas a encontrar nunca. Claro, ¿te fijas, no? ¿Cierto? Claro, una peineta. Claro. Oye, y fíjate, mira, que por eso te digo yo que uno, hasta cierto punto, cuando es más joven es más osado, y el hecho de la osadía te permite hacer avances y cuestiones muy extrañas. De hecho, dice que sus avances más importantes fueron cuando tenía como 25 años, que después ya el repaso y la consolidación de lo que él descubrió y de sus teorías. Ya, pero yendo al tema, fíjate que una vez desarmé un amigo grande, más grande que yo por lo menos sus 15 kilos, culturista, y lo desarmé con una daga, bueno, me dijo, ¿qué pasa si el enemigo tuyo que tienes tú es más grande y te echa el cuerpo y te ataca así con un cuchillo? Ya, pues yo le paso mi daga, era una daga de práctica, mira, casualmente la tengo acá. Esta. Ya. Entonces yo se la paso, y en ese tiempo estaban los celulares Nokia, que eran los mini ladrillos. Los ladrillos, ya, sí. Me ataca, y yo lo controlo, bloqueo, chequeo, y lo desarmo. Y ahí él quedó, así como fue, claro. Esta cosa prácticamente una revelación para él, porque no se imaginaba que yo con 20 kilos menos, claro. Y más bajito que él, porque es un tipo más grande que yo, cerca de 1,80 m, queda así desarmado y con la daga yo. Yo le mostré que estaba ya eres mío, desarmado y con la daga yo, en distancia corta, por el lado débil, por el lado muerto. Entonces, ahí él respetó, esta persona grande respetó el arte marcial. Entonces dije, mira, si se puede hacer esto con un arma a distancia corta, con un palo, espérate. A mí me pasa... Sí, disculpa. Bueno, yo creo que también Juan interactúe con respecto a lo que yo voy a opinar ahora. Claro. A mí me pasa que, por ejemplo, a mis alumnos, en la parte de las artes marciales filipinas, que sacamos harto concepto de lo que tiene Jeet Kune Do. Entonces, Jeet Kune Do lo que tiene es que el alumno tenga una viveza que es propia, que esa viveza que nos enseña, que tiene cada uno. Entonces, ¿por qué? Porque incluso para mí, yo creo que uno de los mejores peleadores con armas blancas son los carceleros, los que están en la cárcel, los que se hacen esas dagas, con las patas de la pletina. Entonces, ¿por qué? Porque ellos usan la precaución que tienen para pelear, que se ponen algo allí, no sé, el sentido de la distancia, eso no lo entrenan, es como más innato. Claro. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso. Mira, fíjate que eso que tú me dices es donde las papas realmente queman. Claro. Esa es la verdad. Claro. Y ahí te das cuenta que son muy pocas las opciones, y que esto que uno ve en las películas, cuando sale el samurái, claro, rompiendo la espada, eso es poesía, es bonito la arista, encima el samurái es bonito. Y fíjate, es un arquetipo, pero tú te das cuenta que la pelea es lo más errático, y de hecho, por eso digo que ahí la defensa personal, de la manera como yo se los converso, porque la mayoría de mis alumnos son alumnas, ¿te fijas? O sea, ahora mi hija mayor, que es kung fuista, está practicando esgrima conmigo para enriquecer y su kung fu. Ya. Y yo le digo que al revés también pasa, que su esgrima también se enriquece con el kung fu. ¿Ya? Mi hija más chica no practica porque está a nivel Saiyajin y no necesita practicar ni uno. No, está en otro nivel. Y mi mujer, que eventualmente me está ayudando también con el tema, pero también formando ahora tengo otro grupo, y ahí te das cuenta que como docente a mí me tocó eso. Claro. Tener muchos grupos de distinto nivel, también grupo etario, con distintos intereses, y me tuve que ampliar. Pero fíjate, tuve un tiempo con niños, y eso requiere una especialidad, la esgrima con niños. A pesar de que yo entendía que en un principio en Filipinas no le enseñaban hasta antes de los 12 años, por un tema de control. Pero después esto cambió, y hay hasta chiquititos practicando de 3 años, hasta con trajes, hasta con los trajes. Bueno. ¿Te fijas? Pero ahora, hay un tema. Eso es practicar la etiqueta. Pero a mi manera
de ver, uno siempre tiene que llevar las cosas a un nuevo nivel porque al final las cosas terminan no enriqueciéndote. Entonces, una es ver bajo el formato, como lo aprendí yo. Tengo un currículum donde están los niveles y lo que se enseña en cada nivel. Ya, eso es lo académico. Ya, ahora, eso hay que aplicarlo a la vida, para salvar la vida. Todo sirve, filtrarlo. Dentro de mi cultura y dentro de mis condiciones físicas, ¿cómo lo adapto? Entonces te vas dando cuenta que esto del desarrollo en el arte marcial, hablo del arte marcial filipino, puede ser el que tú practiques, si a lo mejor la persona hace taekwondo. Yo le he enseñado y asesoré a 2 maestros actuales de taekwondo en un momento en que el dicho era los kimonos blancos o los trajes blancos no practican un sistema de sudeste asiático, y me parece que no es así porque a mí me tocaban personas de uniforme blanco que practican, que decidieron y que me plantearon en algún momento más de uno que tenían un programa con bastones, pero de pasarlo eso a la práctica había una antisinapsis, o sea, ¿cómo no entendía cómo? Y bueno, y tomó la decisión de practicar conmigo y yo le mostré lo que hace 12 pares, bajo formato. Y ahí él pudo entender lo que es realmente el combate, que es lo que me pasó a mí para entender lo que es el combate de una manera que no no me generaba un estrés tan grande como un combate real, te fijas tú, pero fue bueno porque fue liberador. Y de ahí perderle el miedo, pero a la vez respetar. Pero fíjate tú, que de nuevo te digo, si tú lo llevas a la defensa personal, tu desarrollo como artista marcial es reconocer las señales de los posibles entes o sujetos o personas que te pueden ser enemigas, porque resulta que la calle no es tu terreno, no es tu territorio. Y ahí tú tienes que ser consciente, tienes que estar consciente. Eso yo se lo enseño particularmente a las mujeres. A las alumnas yo les enseño porque quizá la mirada desde su perspectiva como mujer es diferente. Y a la vez, yo he visto que el esgrima practicado por las mujeres se enriquece porque su perspectiva como luchadora es diferente a la que tiene un luchador de sexo masculino. Exacto. ¿Te fijas? Juan, le cuando mucho el desarrollo de mi mujer también, y la motivaba, decía que practica porque la perspectiva que tú vas a tener como mujer desde el arte marcial filipino es una cosa tremenda. Entonces, ahí hay que aprovecharlo. Bonito, ahora su pregunta clásica. Ahora su pregunta clásica porque nos queda poquitito. Bueno, nos queda poco y no quisiera, la vez pasada también tuvimos un invitado con el que nos extendimos y no alcancé a hacer mi pregunta clásica y estoy muy, muy triste por eso. Entonces, no quisiera perder. Juanito. Sí, llevo mucho tiempo sin dormir, así que lo que pregunto siempre es, ¿qué entrena usted para usted mismo? Porque a mí me parece súper relevante e interesante que los maestros, más allá de contar las clases, cuenten cuál es su rutina, cuál es su visión del entrenamiento personal para usted, ¿no? Para usted mismo, sin pensar en nadie más. ¿Qué entrena usted para usted mismo? Yo estoy rechocho. Fíjate que estoy practicando tricks, o sea, la práctica acrobática de destreza de las patadas me interesa mucho, lo retomé, fíjate, porque tiene que tener cuidado usted como practicante lo que escucha, porque de repente usted se resta cosas de las que no se debe restar. Entonces durante muchos años dejé de practicar patadas. Y hasta hace algunos años atrás la retomé, y fue con dolor porque prácticamente fue recuperar condiciones articulares, musculares, elásticas, esqueléticas, de nuevo, prácticamente de cero. Y eso fue con dolor físico, en invierno, practicando en exteriores, sin academia, sin techo, sin gimnasio, sin ninguna cuestión, en la precaria. Pero fíjate que eso me permitió ganar dureza mental y me decidió también a mí como hombre con el tema que estoy practicando, que tanto me gusta, que es el arte marcial, o sea, hasta qué punto lo era capaz de llevar. Entonces tuve que reeducar la parte motora con respecto a las patadas. Y eso lo combino con y también con el desarrollo artístico de las patadas. ¿Te fijas? Sí. El desarrollar eso, el combinarlo con los componentes del esgrima, buscando un esgrima artístico, ¿te fijas? Como la versión del Wushu, pero en el arte marcial filipino. Eso me gusta mucho. Y también algunos ejercicios de calistenia, gimnasio con barras paralelas, esas son cosas que yo combino mucho en lo personal. En el
culto íntimo de desarrollo, lo hago eso. No hago tanto esgrima como antes. Tuve años que estuve muy, muy intensamente trabajando esgrima. Y ahora fíjate que me es más fácil sacar los conceptos como viniendo desde afuera, me permite mejor entenderlo. Y hay un tema más, estoy trabajando en esgrima ya, saliendo un poquito del marco, sin traicionar los principios. Porque es el tema. El tema no es aprender técnica, sino principios. Cómo trabajar los ángulos en circunstancias reales de combate. Eso. Bueno, eso es lo que me gusta a mí. Pero, eso es lo que me gusta a mí, muy bien. Bien, Rodrigo, eso es lo que me gusta a mí. ¿Ah? Por eso así que tenemos que apuntarnos, chiquillos. Yo ya los dejo desde ya invitadísimos. Sí. Oye, Rodrigo, mira, nos queda poquito tiempo. Te quiero agradecer el tiempo, la disposición, la empatía. Pues buenísimo haber compartido contigo. Vamos a compartir en persona y cuando se pueda con Juan también. Correcto. Así que muchas gracias. Gracias a ti también. Estamos al habla. Muchas gracias nuevamente. Yo me siento honrado. ¿Tiene algún link o algo que quieras dejar para la gente que quiera contactarte? El mío es Face. Mejor el Face como persona antigua, pero con juventud acumulada. Rodrigo Alejandro Jiménez Núñez. O 12 pares esgrima. Y ahí obviamente más ubicable blog para cosas, práctica, entrenamiento. Estoy hambriento por practicar y encontrar espacio y como te digo, desde ya hagamos, pensemos porque... Sí. De hecho, te quería comentar, Rodrigo, que Juan está con una iniciativa espectacular que se llama La Casa del Cirat. Así que ahí, Juanito, de nuevo, otro capítulo más ahí, alentando. Estupendo. Sí. Ordinario, maravilloso. Sí, vamos, firme. Sí. Avante arco, decimos en el último avante arco, vámonos con todo. Vamos, que se puede. Ya, muchachos, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buena entrevista, muy buena conversación. Gracias. Saludos a todos los que tienen el programa. Chaito, que esté bien. Chao. Chao, gracias. Nos vemos.